Hola señores del mundo, acabamos de terminar el recorrido del Álamo por su barranco. Nos encontramos en Teror y cosa típica que hay en Teror es un bocadillo de chorizo de Teror y un clipe de fresa. No olviden suscribirse. Va a comenzar el vídeo, no se vayan, quédense hasta el final. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Gran Canaria. Comenzamos cerca de la Fuente Agria, donde hay un aparcamiento habilitado, donde podemos dejar el coche y luego nos dirigimos hacia este manantial de agua mineral, que es el más conocido de Teror. En la actualidad podemos ver vecinos y vecinas y foráneos llenando sus garrafas de agua de estos chorros. En varias ocasiones el agua de la fuente ha recibido importantes distinciones por sus propiedades y en 1928 fue declarada de utilidad pública. En 1916, como ya indica el rótulo que hemos visto antes, se acondicionó los exteriores de la fuente con el frontis de cantería, tal cual lo podemos ver hoy en día. En este vídeo traemos una nueva ruta de senderismo conocida últimamente por sus escaleras de madera y que transcurre por el Sendero del Álamo. Se trata de un nuevo sendero que ha habilitado el Ayuntamiento de Teror. Hicimos una ruta circular partiendo del aparcamiento gratuito al lado de la Fuente Agria, como ya hemos comentado anteriormente, y subimos todo el barranco hasta llegar a una carretera vecinal, donde una señal de madera nos indica el camino a seguir para llegar a Teror, y poco a poco nos permite llegar otra vez hasta la Fuente Agria donde hemos comenzado. Existen varias variantes de este sendero, nosotros hemos tardado unas 2 horas ya que hemos realizado varias paradas para acabar. Si se fijan bien, tenemos que decir que hemos visitado este lugar 2 veces para grabar diferentes tomas. Es un trayecto sencillo con poco desnivel, lo único que tenemos que tener en cuenta es el caudal del barranco. ¿Y por qué decimos esto? Porque algunos tramos de este barranco no tienen mucho margen y si llueve pues puede ser un poco complicado si el agua corre por él. En estos primeros metros que hemos caminado, de los 5 kilómetros que recorre este barranco, podemos ver antiguos muros de piedras que servía para asentar las terrazas de cultivo en lugares muy escarpados. Al principio hemos pasado por un pequeño puente que une lo que sería Teror con el barrio del Muñigal. Muy pronto aparece la primera de las 2 escaleras del camino, estamos hablando de 1,5 kilómetros de recorrido. Esta escalera, que ha dado fama en las redes sociales a este sendero, su principal función es salvar el desnivel que existe entre las 2 zonas de este barranco. La escalera tiene una altura de unos 14 metros, tenemos que tener mucho cuidado porque esta escalera tiene escalones muy pequeños y la altura es considerable. No deben confiarse y subir despacio. Estamos recorriendo el barranco del Álamo. Corten la grabación, vamos a un mensaje de publicidad. ¿Qué? ¿Que aún no te has suscrito? Venga, anímate, suscríbete. Nos darás tu apoyo. Venga, conocer a la tienda. Vamos. Volviendo a la intro del vídeo al comienzo, donde hablamos de 2 productos, si hay una marca vinculada a Teror, es el chorizo de Teror y el clipe de fresa. ¿Por qué decimos esto? Aquí es donde se encuentra la patrona de la isla de Gran Canaria, la Virgen del Pino, y todo peregrino que hace este recorrido a pie hasta llegar a Teror
Lo que suelen hacer es, una vez que ya han llegado y han visitado la patrona, es comerse un bocadillo de chorizo de Teror, y un clipe de fresa. Eso es tradición, así que si estás por la zona, no te olvides de probar estos dos productos, aunque te pases toda la tarde eructando y repitiendo lo que sería el chorizo, pero merece mucho la pena. Después de este primer tramo de escalera comienza para nosotros el primer tramo más bonito del camino, es nuestra opinión. Entre paredes verticales se pueden ver árboles típicos del Monte Verde, de Laurisilva y muchos helechos. Hemos visto durante el camino como pequeños diques de troncos cortados que se han colocado justo en el cauce del barranco para evitar que el agua se lleve lo que sería el suelo fértil. Después de unos 500 metros más o menos del primer tramo de escalera nos encontramos con este segundo tramo y el último de este sendero por el barranco del Álamo. Como podrán comprobar, el desnivel entre la zona alta y baja del barranco es menor. Esto implica que la escalera es menos alta. Como habrán comprobado durante este recorrido que estamos realizando por el barranco, el desnivel es mínimo, ¿vale? Y el poco desnivel que hay lo podemos llevar bien con las escaleras que han montado el ayuntamiento para este fin. La verdad que es un camino muy sencillo. Llegamos a un cruce de sendero y ya hemos comentado que existen varias variantes del recorrido. Nosotros seguimos hacia la Agujerada, aunque en este recorrido no vamos a llegar hasta dicha zona. Pasamos por delante de una casa de madera con una impresionante y bonita terraza y llegamos junto a un nuevo puente en donde nos vamos a desviar a la izquierda para coger el camino hacia Teror. Estamos en el municipio de Teror. Yo también. Ya solo queda seguir la carretera asfaltada hasta allá a la zona de la fuente donde hemos comenzado este sendero. En este vídeo nos acompañan nuestros sobrinos Aitami, Mireia e Iris. Lo que queremos es inculcar estos valores de la naturaleza, ¿no? Que vayan haciendo senderismo y sobre todo vayan conociendo las islas antes de comenzar a viajar fuera. Coche. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, de esta ruta por el barranco del Álamo, y recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanilla, darnos like y aprovechar estas cajitas que tenemos aquí abajo para dejar tu comentario.
sobre todo, ¿has recorrido este sendero y qué te parece? ¿O lo tienes en tu agenda para el próximo viaje? Te esperamos en el próximo vídeo. ¿Cómo es? ¿Que se va sin mí? ¡Espérame!